¿Qué tal les parecen las clases? ¿Muy aburridas, normales? ¿Ya se acostumbraron? Pues eso relativo a las presenciales. En general, las clases virtuales, dices. Sí, 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 estoy de acuerdo con Andrés. Es bien difícil no distraerse. ya. Normalmente, ¿con qué se distraen? Con el celular o uno simplemente se vuela, literal, con cualquier cosa. Ya, está bien, ok. Sí, intenten como aislarse un poquito, como de, no sé, dejen el celular lejos, lejos de todos o cosas así, como para concentrarse un poquito más, pero bueno, listo, menos mal tenemos las grabaciones. Entonces vamos a arrancar a ver otro tema hoy, que es el modelo ISLM, es otro gran tema. Esto nos vamos a gastar varias clases, de hecho lo que queda pues del corte. IS quiere decir ahorro e inversión. Nicolás, qué pena. ¿Cuándo es el parcial? No me acuerdo, ya habíamos dicho que que Después, después de ¿no? la semana de parciales, de la semana de receso, perdón. El viernes de esa semana habías dicho. Sí, ok, creo que sí. No recuerdo exactamente la fecha. El 16. Sí dije, bien, ese sería Nicolás, entonces, creo. Sí, eh, ¿cómo está? Es que Esteban no se puede conectar porque está teniendo problemas de conexión. bien, perfecto. Gracias, Pedro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Esta, listo. Entonces, IS es ahorro e inversión. Acá vamos a ver el equilibrio, utilizando en ahorro e inversión, equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Y la LM, ese dinero líquido. Vamos a ver el equilibrio en el mercado de dinero. Para ver este equilibrio en IS vamos a utilizar un modelo, que es el que vamos a ver hoy, que es el ASPA keynesiana. Para este vamos a utilizar la teoría de preferencia por liquidez. Es como un esquema del modelo. Y luego de esto, pues vamos a obtener el equilibrio, que digamos va a ser un equilibrio de equilibrios, en el cual vamos a considerar el de bienes y servicios y el de dinero. Y a partir de ello, vamos a derivar la curva de demanda agregada. ¿En qué se diferencia este modelo a los anteriores? Era muy parecido, ¿no? La respuesta es que este modelo busca explicar por qué en el corto plazo las economías pueden presentar recesiones o booms económicos.
o grandes crecimientos económicos. Esto es en el corto plazo. Es decir, acá tratamos de explicar más por qué Colombia crece a tasas en promedio del 3%, por qué China crece en promedio a tasas del 10%, qué se puede hacer para mejorar esas tasas de crecimiento, cuáles son los costos de las fluctuaciones económicas, es decir, que en algún periodo crezcamos al 8 y en otro al -15 y en otro al 10 y en otro al 2, cuál es el costo de esa volatilidad en términos de fluctuaciones económicas. Vamos a tratar de cuantificar eso y a explicarlo. Para ello es necesario... Una pregunta. ¿Qué era lo de Sí, dime. keynesiana? El ASPA keynesiana. Sí. ¿Qué cosa, Sofía? Que no te escucho bien. Sí, el ASPA. Aún no hemos explicado bien todos estos temas como lo que vamos a ver las siguientes clases. Este es el esquema. Ok. Listo. Entonces, para ello es necesario encontrar los determinantes de la demanda agregada. Y pues este modelo, el ISLM, nos va a decir de dónde sale la demanda agregada y qué variables desplazan a la demanda agregada. Entonces, conociendo esto, vamos a poder explicar qué fluctuaciones, bueno, por qué se dieron las fluctuaciones económicas históricas, pero lo que más me interesa es que tratemos de determinar si va a existir algún choque, pues eso cómo nos afectaría. Si afectaría el crecimiento económico positivamente o negativamente. Acá también vamos a hablar de inflación, de la relación entre desempleo e inflación y de la relación entre Producto Interno Bruto e inflación. Antes, en el largo plazo, omitíamos totalmente eso. Pues esas van a ser las principales diferencias de este modelo, el ISLM, con todos los anteriores que habíamos visto. Entonces vamos a arrancar hoy derivando la curva IS, o al menos pues encontrando y estableciendo el modelo que nos va a permitir encontrar la curva IS, que va a ser el ASPA keynesiano. También la llaman cruz keynesiana. Esta parte de dos conceptos. Uno es el gasto efectivo. Esto es el gasto en bienes y servicios que los hogares, empresas y gobierno realizan. Podríamos pensar que es como el Producto Interno Bruto, lo que efectivamente se gasta. Acá el gasto en ecuaciones, el gasto efectivo va a ser consumo más inversión más gasto público. Entonces acá vamos a asumir de nuevo, estamos en una economía cerrada. Sin XL. El segundo concepto que tiene el ASPA keynesiana es el gasto planeado. Esto es el gasto en bienes y servicios que los hogares, empresas y gobierno les gustaría realizar. Esto es como, el gustaría es un contrafactual.
que es difícil saber lo que les gustaría a priori. Ya hablo más en detalle de esto. Que se diferencian el gasto planeado del gasto efectivo. La respuesta es debido a las empresas, no debido a los consumidores ni debido al gobierno. Es que los consumidores intentan pues maximizar sus funciones de utilidad sujetos al ingreso que tengan y de acuerdo a la racionalidad de ellos, pues ellos deciden cuánto gastar. Y eso es lo que les gustaría, eso es lo que les gustaría consumir. Lo mismo para el gobierno, de acuerdo a cada administración, ellos deciden en qué enfocar el gasto público y cuánto gastar, cuánto ahorrar. Normalmente todos se gastan todo lo que tienen, Pero, para todos los Nicolás, una gobiernos. pregunta. Sí, Juan Ignacio. También no podríamos pensar, digamos, que tanto pues las personas, el consumo de las personas les gustaría que mejorase, que cada quien, pues si pudiera, le gustaría consumir un bien mucho mayor, bienes mucho mejores, y al gobierno de pronto establecer un estado de bienestar mucho mayor en el país en general. Como que... Ok, sí, toda la razón. Voy a agregar esto, sujeto a sus restricciones. Les gustaría realizar sujeto a sus restricciones. Sí, porque de acuerdo, Juan Ignacio, si no, pues todos los consumidores quisieran tener cada uno su propia isla con quién sabe qué cosas tan extravagantes como se le ocurra a cada persona, sujeto a sus restricciones. Ahora, ¿qué pasa para las empresas? Muchas veces ellas gastan lo que a veces no les gustaría. Entonces, supongo que ustedes tienen un ejemplo. Supongo que ustedes tienen un restaurante. Ustedes en las mañanas piensan más o menos cuántos comensales van a ir a su restaurante y comienzan a preparar los platos antes de que lleguen. Imagínense un restaurante de comida rápida. Eso es más o menos así. Empiezan a preparar sus platillos antes de que lleguen los comensales. Ahora, si ustedes llegan a preparar muchos más de los que se les demandan, de los comensales que llegan, pues muy seguramente van a perder toda esa comida o pues si no fuera un restaurante acumularían inventarios. Eso es costoso, eso no le gusta a las empresas. Porque uno, pues si pierden los bienes y servicios es costoso, si los acumulan, acumularlos tiene costos, que es costos de mantenimiento y costos de almacenaje. Eso no nos gusta. Por el otro lado, imagínense que ustedes produjeran menos comida de lo que en realidad se les demanda, pues entonces ahí van a perder mercado. O en dado caso que tuvieran bienes y servicios ya guardados, pues desacumularían inventarios. Entonces, ¿qué les gustaría a las empresas? Les gustaría gastar exactamente el nivel en bienes y servicios dedicado a su demanda. Es decir, les gustaría que el gasto planeado, que es la demanda de bienes y servicios al final, fuera igual a lo que están gastando en producir esos bienes y servicios. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Por ejemplo, el restaurante. Qué pena, me faltó acá agregar algo. Acá el gasto planeado, voy a llamar GP, va a ser igual al consumo más la inversión planeada más el gasto público.
Ahora bien, en equilibrio, el gasto planeado es igual al gasto público, al gasto efectivo. Tener que en equilibrio, gasto planeado sería igual a Y o igual al gasto efectivo. ¿Por qué? Porque las empresas pues, van a producir los bienes y servicios necesarios alrededor de la demanda estimada. Supongan, por ejemplo, una concesionaria o una ensambladora de automóviles. Ellos deciden cuántos bienes y servicios... ¿Sí, Sofía? Nicolás, no, qué pena interrumpirte, pero ¿qué era lo que Tranquila. significaba ingreso al AP? No es ingreso, sino inversión planeada. Perdón. Planeada, listo. Gracias. Bien. Entonces, volviendo a lo que estaba, supongan que tenemos una concesionaria o una ensambladora de automóviles y ellos intentan decidir cuál va a ser la demanda del siguiente año de automóviles, porque eso se hace más o menos así, lo que son modelos del siguiente año. Entonces, pues ellos hacen sus estimaciones de demanda y con base en eso deciden cuántos automóviles o cuántas autopartes importar. Pues acá para el caso de Colombia. Si llegan a importar demasiados automóviles, más de lo que se demanda, pues seguramente eso no les va a gustar porque van a incurrir en acumular todos esos automóviles, guardarlos, mantenerlos. Y si demandan muy poco, pues van a perder mercado relativo a la competencia o tal vez les toque hacer otros envíos que termina siendo más costoso. En cualquier caso, el gasto planeado va a fluctuar alrededor el gasto efectivo va a fluctuar alrededor del gasto planeado, de la demanda. Es decir, ¿cuáles serían los determinantes de lo que en realidad se gasta? Pues la demanda, lo que les gustaría gastar. Y para eso se hacen estimaciones. Y es normal equivocarse ahí. Es normal equivocarse en tratar de estimar la demanda. Nicolás, qué pena. Lo de ¿por qué se diferencia el gasto planeado del gasto efectivo? No entendí muy bien. La respuesta es porque las empresas, voy a complementar esto un poco más, porque las empresas no conocen a priori la demanda de bienes y servicios. No sé si así queda más claro y más alineado con todo lo que acabé de mencionar, Sofía. Sí, ya. Bien, ok. Entonces vamos a hacer un gráfico de la aspa keynesiana. Eso no cabe, lo voy a hacer aquí más abajo. Entonces aquí los ejes acá van a estar dados en producción, los dos ejes. El gasto efectivo va a ser una línea de 45 grados, porque si nosotros graficamos Y contra Y, pues eso siempre va a ser una línea de 45 grados. Así llegue a cambiar la magnitud del gasto efectivo, igualmente va a ser una línea de 45 grados. Si graficamos lo mismo contra lo mismo, pues nos da una línea de 45. Y el gasto planeado se va a ver de esta forma.
¿Es una línea recta o está un poquito inclinado hacia arriba? Un poquito inclinada. La pendiente va a ser la propensión marginal a consumir, por lo que acá el gasto planeado depende de Y a través del consumo. Esto de acá va a ser una línea de 45 grados. Bien. Entonces, en equilibrio, vamos a tener pues que el gasto planeado es igual al gasto efectivo. Voy a colocar así en rojito. Voy a colocar esta línea un poco más inclinada. Así. Llamemos al equilibrio inicial Y0. Acá también estaría Y0. Por lo que es el mismo eje, ¿cierto? Mismo producción y producción. Nicolás, ¿qué significas? ¿Es el punto óptimo o Sí, es decir, aquí las empresas gastarían exactamente lo que se les demanda. Entonces, volviendo al ejemplo del restaurante, supongan que vienen 100 comensales y entre todos se comen, no sé, 200 platos y nosotros preparamos exactamente 200 platos. Eso sería lo mejor. listo? Nos compran exactamente lo que nuestra producción. Ahora, para ver por qué este es el equilibrio, vamos a suponer que estamos en desequilibrio. Entonces, supongamos que estuviéramos en un punto por aquí. Y que estamos produciendo este nivel E1 de producción. En Y1 el gasto efectivo es mayor al gasto planeado. Es decir, las empresas gastan más en bienes y servicios de lo que se demanda. Por ende, el nivel de inventarios le debería suceder a los inventarios. ¿Qué cosa? Perdón, no escuché. ¿Disminuir? Deberían reducirse y la producción, si uno está viendo, no, qué pena, deberían aumentarse los inventarios, deberían aumentar, porque si estamos gastando más de lo que nos están demandando, pues nos está sobrando producción. Entonces, si nosotros estamos viendo que se acumulan más inventarios, ¿qué le pasaría a nuestra producción? Imagínense, nuestras bodegas están
cada vez más llenas de bienes y servicios. ¿Ustedes qué le dirían a su planta productora? Que disminuya. Que frene totalmente o que disminuya la producción, ¿cierto? Por lo tanto, la producción se reduce. Entonces acá pasaríamos desde Y1 hacia Y0. Acá de Y1 a Y0. Se reduce la producción. Ahora supongo que estuviéramos en otro punto. Aquí. Nicolás, qué pena. Yo no entendí por qué disminuiría. La producción No, los inventarios. Mm, deberían aumentar. Sí, eso, ¿por qué aumentan? Porque estamos gastando más en bienes y servicios de lo que se demanda. Es decir, como volviendo al ejemplo de la ensambladora de automóviles, sería que ellos están gastando en muchos más para producir muchos más automóviles de lo que en verdad se demanda. Entonces les sobran automóviles, aumentan los inventarios. Pero ¿y entonces, análisis sobre cuál gráfica, o sea, sobre cuál línea? ¿GE? En Y1, es decir, en este punto. Fíjate que acá en Y1, GE es mayor a GP. Ok, ok. Nicolás, una pregunta. ¿Sí, Enrique? Pero si ahí yo había planeado, digamos que Y1, el gasto planeado era, yo no sé, 10, y el gasto efectivo, pues ahí deberían ser, digamos, 20. Entonces, eso no querría, no diría que estoy usando más de mi inventario, por lo ende se reduciría. No, porque el efectivo es lo nuevo, el gasto adicional, lo nuevo. Si acá fuera 20, pues se gasta 10 de más relativo a lo que se debería. Entonces nos sobra un 10. Ok, o sea, ese gasto planeado es como algo, lo que se debe. Lo que le gustaría gastar, es como la demanda de bienes y servicios. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok. Entonces, si tuviéramos ahora acá en un punto Y2, estuviera por acá. Sin ninguna duda, dos personas tienen hambre y sueño. Sí, Juan Ignacio. En Y2 sería como una demanda insatisfecha. No. Sería más, sí, exacto, sería que estamos gastando muy poco relativo a lo que en realidad no, nos demanda. Vale, perfecto. Exacto, bien. Nicolás, ¿no sería con la de gasto efectivo, esa de Y2? Eh, bueno, es decir, tú dices aquí. Sí. Pues es una pregunta, ¿no? Sí, pues en realidad no interesa, es más para ver la diferencia de estas dos, de los dos puntos. Entonces, acá lo estoy cruzando con el mayor. Ah, ok, listo. Sí, pues claro que es una pregunta. Ok. Em, entonces, en Y2, el gasto efectivo es menor
el gasto planeado. Entonces, ¿qué le pasaría a los inventarios? Aumentarían. Entonces se reducen los inventarios, ¿cierto? Estamos gastando menos de lo que nos gustaría. Entonces tenemos que sacar de nuestras bodegas todos los bienes y servicios que ya teníamos producidos para poderlos dar de demanda. Esto pues si tuviéramos inventarios. Los inventarios se reducen. Y por ende, ¿qué le sucedería a la producción? Ustedes ven que sus bodegas se están quedando sin producto. Nicolás, Aumenta. ¿podrías volver a repetir por qué es que los inventarios se reducen? Por lo que nos están demandando más bienes y servicios, el gasto planeado es mayor que lo que en realidad estamos gastando. Entonces imagínense ustedes hoy en su restaurante producen 100 platillos, pero llegan 1000 comensales. Entonces ustedes tendrían, como decía Juan Ignacio, una demanda insatisfecha. ¿Sí queda más claro así? Mirar que el gasto planeado como más o menos como si fuera una demanda, ¿ok? Sí, claro. Ok. Y el nivel de producción aumenta. Entonces todo esto es para mencionarles que la producción pues va a fluctuar alrededor del nivel de equilibrio. ¿Y qué es un equilibrio? Pues un equilibrio es una situación en la que las personas no están dispuestas a moverse de ahí, no tienen incentivos a moverse de ahí. Fíjense que acá todo nos lleva hacia el Y0, que es el equilibrio. Por eso se llama equilibrio. ¿Tienen alguna pregunta adicional hasta ahí? Creo que todo bien, Nicolás. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver algunos desplazamientos en el aspa que inicial. Vamos a ver un ejemplo. Y es, suponga que una variación en la psicología del consumidor eleva el consumo de subsistencia, se barra. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a la producción por medio del aspa keynesiano? Copiar este gráfico. Y nosotros teníamos que el gasto planeado era esto, el consumo es igual a C barra más la propensión marginal a consumir por Y menos T. Pregunta, ¿qué curva ustedes creen que se mueve ahí? ¿Puedes repetir, Nicolás, por favor?
GD. ¿Qué curva se mueve? Entonces, repito de dónde sale cada una. Yo diría GE, gasto planeado. GE termina siendo pues una curva de 45 grados, por lo que Y es igual a Y. Y eso va a pasar siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que GE nunca se va a desplazar. Solamente se puede desplazar el gasto planeado. ¿Hacia dónde se movería el gasto planeado? ¿Arriba? ¿Ah? Hacia arriba, ¿no? Porque si aumenta este parámetro del consumo de subsistencia, pues va a aumentar el consumo y eso haría que aumentara el gasto planeado. Nicolás, Sí. qué pena. Es que yo sigo sin, o sea, si yo tengo planeado en el gráfico arriba, si yo tengo planeado vender, no sé, 100 platillos y en realidad vendo 10, debería aumentar mi inventario porque reduce, no. O sea, mira, gasto planeado. Si yo tengo planeado gastar, no sé, 100 platillos y me llegan 10, porque pues el G está debajo de la GP, ¿por qué reduce? Eso Es no. que esto no es tener planeado que le consuman a uno eso, sino es lo que en verdad se dio. Esa es la diferencia. Entonces, digamos, el ejemplo que tú decías era que tuviéramos 100 platillos de producción aquí y en realidad solamente nos demandan 10. Eso es el gasto planeado. Eso quiere decir que vamos a acumular 90 de inventario. Se aumentan los inventarios. No sé si queda consciente. Sí, ya, qué pena, qué pena. Bien, está bien. Sí, Javier. Nicolás, si no podríamos decir que si aumenta el gasto planeado, pues las empresas aumentarán la producción y por lo tanto el gasto efectivo. Claro. No, pues el efectivo sí no cambia, pero el gasto planeado sí aumenta y aumenta la producción. Es Ah, decir, acá el efectivo, al menos en el gráfico, no va a cambiar, por lo que les repito, acá graficamos Y contra Y. Pero en números sí aumentaría. ok, perfecto. Gracias, Nicolás. Bien. Entonces aquí estaríamos en este equilibrio al comienzo, produciendo este nivel. Pero aumenta el gasto planeado. Como aumenta el gasto planeado, acá en este punto, el gasto planeado va a terminar siendo mayor al efectivo. Es decir, ¿qué le pasaría acá a los inventarios? Pues Pero aumenta. ahí el punto de equilibrio no sería o sea, como no sería otro nuevo punto de equilibrio, o es como teniendo en cuenta el anterior punto de equilibrio. Sí, es decir, es relativo al anterior. Entonces esto sería como curva 1, estábamos acá en equilibrio antes, salta la demanda, estamos ahí. Les voy a hacer esta pregunta por opción múltiple. Pero Nicolás, una pregunta. Ahí va la pregunta. Nicolás, Sí, una pregunta. Pero ¿es qué le pasa a los inventarios en el nuevo punto de equilibrio? no, es decir, es en la transición, estamos La aquí, transición. salta, ¿qué le pasa ahí a los inventarios? ¿Cómo reaccionan los inventarios? Perfecto, gracias.
Entonces estamos en equilibrio, se eleva el consumo de subsistencia, eso hace que se incremente el gasto planeado que les gustaría gastar. La pregunta es, ¿qué le sucedería a los inventarios? Es la transición, repito, es la transición. ¿Cómo así? Qué pena, Nicolás, no, es que no entiendo eso. ¿Cómo no? O sea, es decir, salta el consumo de subsistencia, entonces, ¿qué le ocurren a los inventarios? Apenas salta el consumo de subsistencia. ¿Apenas salta o después de un tiempo establecido? O sea, justo en el momento en que... Apenas hay dos momentos, es decir, el momento inicial, este, y el segundo momento. Entonces, ¿qué le ocurriría a los inventarios de este punto hacia este punto? Momento 1, estamos en equilibrio. Momento 2, salta el consumo de subsistencia. Creo que con lo que acabé de decir, no sé si le respondí a José Enrique Castañeda y a Mariana Morales. Sí, Nicolás, ahí me respondiste, gracias. Perfecto. Nicolás, ¿podrías subir un segundito? Eso, ahí. Una pregunta, Nicolás. Sí, Enrique. Ahí, ¿por qué no sería, digamos, en un punto de equilibrio? O sea, ¿por qué se hace como relativo al punto de equilibrio pasado? Queremos ver cómo cambian los inventarios, cómo van cambiando. No se compliquen, ustedes le están metiendo como 20 momentos a esto, como momento antes en la historia prehistórica, luego en el futuro posmodernista. No, son solamente dos momentos. Gasto planeado es este, el azul, luego salta el verde. ¿Qué le pasa a los inventarios en ese cambio? ¿Listo? ¿Creen que ya tienen la respuesta o necesitan más tiempo? Ok. Entonces se cierra la pregunta en 30 segundos. Quedan 15 segundos. Espérenme que me está haciendo una pregunta. Listo. 15 segundos más.
10 segundos, 5 segundos y listo. Mostrar respuestas. Entonces, supongo que tenemos un restaurante, aumenta el consumo de subsistencia de las personas, eso hace que aumente su demanda de bienes y servicios. Eso quiere decir que nosotros estamos acostumbrados, pónganle ustedes a producir 100 platillos, 200 platillos, algo así, y de repente aumenta la demanda. Pues, ¿qué le va a pasar a nuestro nivel de inventarios? Pues se va a reducir. Acá sería, en este punto, acá en este equilibrio inicial, el gasto planeado era superior al gasto efectivo. O sea, hay más demanda de lo que en verdad estamos gastando. Eso quiere decir que se van a desacumular los inventarios. ¿Queda eso claro? Bien. Por Y favor, habría más denme... producción, ¿cierto? Y habría más producción, exacto, que esa es la consecuencia. Entonces vemos que nuestros inventarios están reduciendo, entonces nos ponemos a producir más. Ok, denme 3 minutos mientras coloco las respuestas. Nicolás, para que sepas que Mauricio tuvo problemas de internet y no se pudo conectar a la clase de hoy, bueno, para que lo tengas ahí en cuenta en esto lo de los quizzes. ¿Cuál, Mauricio? Ordóñez. Nicolás, ¿a cuántos que equivalen los quizzes? No me acuerdo. Creo que es 15%, eso está en el programa. No recuerdo exactamente. Entonces acá tengo 21 personas y ahí tengo 22. ¿Están todos los que tuvieron bien? Por favor, revisen. Ok, entonces así quedamos. Bien. Entonces aquí terminaría aumentando la producción. Es lo que me mencionaban al final. Pues es donde se cruzan las dos.
Ahora vamos a encontrar algo que es muy importante para la macroeconomía, que es el multiplicador del gasto público. Vamos a hacer hartas matemáticas. Y esto busca encontrar algo que es en cuánto cambia la producción total cuando el gobierno aumenta el gasto público. Y la respuesta no va a ser inmediatamente, cambia en la magnitud que cambia el gasto público. No, sino que va a haber algunos efectos multiplicadores o algunos efectos indirectos. Para encontrarlo, vamos a hacer un cuadrito. Digamos que esto es el día y esto es el cambio en Y. Entonces tenemos día 1, 2, 3, 4. ¿Sí, Enrique? Qué pena, ¿puedes repetir para qué es el multiplicador del gasto público? Es para tratar de cuantificar exactamente en cuánto cambia la producción de la economía cuando el gobierno decide cambiar el gasto público. Entonces, supongan que en el día 1 el gobierno decide gastar delta G puede ser en obras civiles, piensen. Entonces, si delta G fuera positivo, pues aumentaría el gasto público. Si delta G fuera negativo, se reduciría el gasto público. Entonces, piensen que es en obras civiles. Entonces coge y le gasta en arquitectos, ingenieros y en obreros. Aumenta delta G para ellos. Entonces nosotros sabemos, de acuerdo al ASPA, que en equilibrio esto sucede, gasto planeado igual a gasto efectivo, es decir, igual a C más I más G. Si el gobierno cambiara el gasto público en delta G, pues la producción va a cambiar en delta Y. Entonces, en el día 1, ¿en cuánto cambiaría la producción? Pues en delta G. Esto le paga a los ingenieros, arquitectos y obreros por esas obras. Ahora, en el día 2, los ingenieros, arquitectos, etcétera, deciden gastar parte de este ingreso en algunos sectores económicos. Piensen que solamente gastan en el sector de alimentos al siguiente día. Entonces, utilizando esta misma ecuación, pero pues acá tenemos que C es C barra más la propensión marginal a consumir por Y menos T. Así más G. ¿Qué variable cambia del consumo ahora? De subsistencia, propensión, Y o T, con base en esa historia que les estaba comentando. ¿Qué toque este? Impuestos. Nicolás, ¿puedes repetir la historia, por favor? Ok, entonces estamos en un día 1. Soleado, imagínenselo, muy bonito el día 1.
y el gobierno decide gastar delta G en obras públicas. Entonces gasta más en arquitectos, ingenieros y obreros. En el día 2, ahora los ingenieros, arquitectos y obreros toman este ingreso adicional que van a tener para gastar en el sector de alimentos. Entonces la pregunta es, en el día 2, ¿qué variable acá dentro del consumo cambiaría? La C barra. ¿Qué cosa, perdón? No les escuché muy bien. La propensión marginal a consumir, No, el ingreso. el ingreso, ¿cierto? Cambia el ingreso, pues al final. Pues esto termina siendo el ingreso disponible, pero solamente cambia Y. ¿Y en cuánto cambia? Pues en delta G, porque esto pues fue lo que ahora ganaron esas personas. Entonces aquí, ahora, vamos a tener delta Y va a ser acá la propensión por delta G. ¿De acuerdo? Y con la propensión. Por lo que acá están multiplicadas estas dos, por lo que cambió el ingreso, toda la razón, pero como está multiplicada por la propensión, pues cambia en eso. Y la razón es intuitiva y es que ahora esos ingenieros, arquitectos y obreros no se gastan todo el ingreso que tuvieron, sino que ahorran una parte. Eso está dado por la propensión marginal a consumir. Entonces en el día 2, delta Y va a cambiar en la propensión marginal a consumir por delta G. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Todo claro, Nicolás. Ahora en el día 3, las personas dueñas del sector de alimentos pues van a decidir en qué gastar. Supongan que gastan en el sector de educación. Entonces, aquí, misma pregunta que antes, ¿qué variable cambiaría acá dentro del consumo? Pues la misma, ¿cierto? Pregunta retórica, la misma. Cambiaría delta Y, cambiaría Y. ¿Y en cuánto cambia? Cambia en la propensión marginal a consumir por delta G. Pues para ver si me están entendiendo, ¿cuánto sería acá este delta Y? Propensión a consumir por delta G, ¿no? No, pues falta algo. ¿No sería propensión marginal al consumo al cuadrado? Exacto. Entonces, propensión por delta G. Bien. Día 4, misma historia. Pero imagínense Espérate, otro ¿por qué? sector. Nicolás, qué pena, ¿por qué? ¿Por qué a la 2? Por lo que acá antes, el ingreso de los tipos de los alimentos cambió en C por delta G y ahora ellos van a consumir en su propensión, por esta propensión, por delta G. Entonces, O sea, dentro del sector de alimentos se va a dar para educación, dentro de alimentos. exacto, sí, es decir, pero pues los de alimentos igual también ahorran. No es que se gasten todo ese ingreso adicional, sino que también lo ahorran. Entonces, por eso la propensión adicional, una propensión adicional. Nicolás, es que me levé, pero en el día 3, ¿qué es lo que pasa? Ya no me acuerdo exactamente la historia, pero la idea es, antes, en el día 2, el ingreso de todas las personas aumentó en esto, ahora en el día 3 va a cambiar en delta Y por este C y el delta Y pues es esto. Entonces termina siendo C por delta G. ¿Sí queda claro? Más o menos. No. ¿Nada?
Nicolás, qué pena, pero ¿ese C qué significa? ¿Es ese barrita dentro de esta cosa? O sea, ellos decían consumir en algo, la población decide consumir o pues gastar en algo en específico, ¿no? No tiene que ser algo en específico. Acá les estaba mencionando pues una historia así bonita, pero pues ellos en cada día, digamos, pueden decidir gastar en miles y miles de sectores. Entonces acá lo estaba agrupando solamente en uno. Pero la idea es, en cada día adicional, pues va a reflejar propensiones marginales al consumo. Entonces por eso van saliendo el cuadrado. Acá sale las de los obreros y esto, acá aparece al comienzo. Luego las del sector alimentos aparece acá al cuadrado. Y así sucesivamente en cada iteración. No sé si así queda un poco más claro. Bien. Entonces, en el día 4 quedaría C a la 3 por delta G. En el día T, ¿cuánto quedaría? C a la T menos 1 por delta G. Exacto. Entonces, todo el efecto sobre delta Y va a ser la suma de todos estos. Entonces, ahora vamos a compilar todos los efectos, sumando para todos los días. Pero Nicolás, una pregunta. Usted ahorita dijo que el ingreso les aumentaba, pero pues la propensión no es un número decimal y al multiplicarlo disminuye. Sí, es decir, este número cada vez va a ser más pequeño. Más pequeño. Eso es toda la razón. Sino que Pero igual esto, pues si delta G es positivo, va a ser positivo, aunque cada vez más pequeño. pero va cada vez más pequeño, eso. Listo. Sí, bien, eso es un buen punto. Es decir, en cada iteración acá, pues el efecto del gasto del gobierno se va a ir reduciendo en magnitud. Entonces, delta Y al final va a ser delta G más esta propensión por delta G más esta propensión por delta G y así sucesivamente. Vamos a hacer algunas transformaciones matemáticas que me interesa que se las sepan porque de acá pueden salir ejercicios sobre esta ecuación para tratar de encontrar el multiplicador del gasto público. ¿Sí, Enrique? Nicolás, te soy sincero, estoy un poco perdido con lo de delta G y esto, o sea, como que no entiendo cómo de dónde sale y tampoco entiendo cómo a qué va. Va a esto, tratar de cuantificar esto. ¿En cuánto cambia la producción total cuando el gobierno aumenta el gasto público? Queremos saber eso. Y esto pues sí son las iteraciones que ya mencioné. Sé que este tema es un poquito engorroso, por eso la otra clase vamos a hacer la actividad esta que les comenté sobre este tema, para intentarlo entender mejor. Porfa, también traten de repasarlo, así no lo entiendan a la perfección, pero tratar de repasarlo. Nicolás, si no puedes hacer un ejemplo con números, porque yo también estoy súper perdida, no entendí, no. Pues este sería la teoría general. Ahorita hacemos un pequeño ejemplito chiquito, pero pues no va a ser esta demostración, y lo importante también es esta demostración. Para que no estén tan perdidos, pues espero que la otra clase entiendan un poco mejor con esa dinámica que tengo preparada para ustedes. Un jueguito bien bonito. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a hacer acá algunas transformaciones matemáticas y va a quedar delta G factor. Fíjense que lo podemos factorizar de 1 más la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a consumir al cuadrado y así sucesivamente.
Entonces aquí nos quedaría delta Y sobre delta G. Esto es como el multiplicador. Esto va a ser el multiplicador, que esto es qué tanto cambia el producto cuando cambia el gasto público. Va a ser todo esto. Entonces, esa suma acumulada de propensiones marginales a consumir. Para encontrar una fórmula un poco más sencilla, puedo usar un truco que, créanme, es el más simple de todos. Acá voy a tomar esto y voy a multiplicar a ambos lados por la propensión marginal a consumir. Daría la propensión al cuadrado, propensión a la 3 y así sucesivamente. Y ahora... Pero Nicolás, cuando haces eso, entonces la última, la de propensión a la T-1, no sería la -1, sería propensión a la T y ya. Exacto, exacto. Okay. Bien. Pero entonces... No pasa nada, digamos que ese último, Esteban, va a ser despreciable. Supongo que la propensión fuera 0.99 y tuviéramos 100 días. Nos quedaría 0.99 elevado a la 100. Eso va a ser aproximadamente igual a 0. Listo. Bien. Ahora, quiero que se fijen bien en esto. Si nosotros hacemos delta Y sobre delta G, este de acá, menos este otro de acá, que calculamos aquí, ¿cuánto les daría eso? Menos propensión marginal a consumir. No, fíjense bien. Todo esto menos todo esto. 1. Daría 1, ¿cierto? Porque este se cancela con este se cancela con este, y así. Acá al final va a sobrar 1, que es el que decía Esteban, que es el C a la T. Ese va a ser despreciable. Entonces acá podría ser más, bueno, menos en realidad, S elevado a la T, pero eso es casi 0. Entonces aquí le colocamos 0. Entonces si factorizamos, acá quedaría delta Y sobre delta G, factor de 1 menos la propensión marginal a consumir, va a ser igual a 1. Y ya la fórmula del multiplicador, que es importante que se la sepan, pero también es importante que sepan de dónde sale. Lo digo porque siempre me preguntan, y bueno, ¿qué vamos a usar entonces? Y esa pregunta en verdad no es nada divertida. Lo importante es también saber de dónde salen las cosas. Este va a ser el multiplicador del gasto público. Y mide en cuánto cambia la producción ante un cambio en el gasto público. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sé que es confuso, espero que la otra clase quede un poco más claro de cómo es el funcionamiento de esto y de dónde sale y de la demostración. La respuesta a eso va a ser ¿cómo? O sea, va a ser menor a 1, siempre. De hecho, va a ser mayor a 1, por lo que C está entre 0 y 1. Si fuera 0, sería 1. Y si C fuera 0.99, digamos, sería 100. Entonces va a ser mayor a 1. Ok. Entonces, voy a hacer varios ejemplos.
con números para que quede un poco más claro. Primero, suponga que la propensión marginal a consumir 0.75. El gobierno incrementa el gasto público en 1.000.000 de dólares. No, pesos. Listo, está bien. En cuanto cambia la producción total de la economía, acá reemplazamos ese número, 0.75. ¿Cuánto les da el multiplicador? Cuatro. 4. ¿Cómo interpretamos ese 4? Eso quiere decir que por cada peso de más que gaste el gobierno, el producto al final va a aumentar en 4 pesos. ¿Lo puedes De ahí escribir, el... porfa? Ok. Por cada peso que el gobierno incremente el gasto público, el producto total aumentará en 4 pesos. ¿Cómo así? Entonces, que si el gobierno incrementa 1, al final esto aumenta 4, la respuesta es sí, porque existe un efecto multiplicador. Eso de que llegan, le pagan a los trabajadores de las obras civiles, luego ellos consumen, eso genera más ingreso para otras personas, luego esas otras personas consumen, eso genera más ingreso para otras personas, luego esas otras personas consumen y así sucesivamente hasta el infinito. Pues eso se diluye a través del tiempo y podemos cuantificar todo ese efecto utilizando esta fórmula. O sea, Nicolás, prácticamente los ejercicios son solo con esa fórmula, sino que todo lo que hicimos ahí era para saber de dónde salía. No, los ejercicios también pueden ser variaciones de esta fórmula. Ok. ¿Y cómo sería un enunciado de eso? Podría ser, supongo que ahora existen impuestos flexibles, no fijos, que afectan a K través a Y. ¿Qué le pasa al multiplicador de las compras del Estado? O también podría ser otro ejercicio, ¿cuál es el multiplicador de los impuestos? Hay varias variaciones. Yo les voy a dejar varios en el taller para que practiquen. Esta es la forma general de obtenerlos. ¿Ok? Igual la otra clase vamos a practicar más esto, ¿verdad? Sí, pero pues estudienlo porque pues la otra clase es lo del bono. ¿Se acuerdan que les conté lo del bono? Sí. Listo. Bien. Entonces acá, ¿en cuánto aumentaría la producción? ¿4 millones? En 4 millones. Exacto. Perfecto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta adicional hasta ahí? No, está claro. Bien, perfecto. Como les comenté, el bono va a ser una actividad de todo el grupo, entonces pues el bono va a depender del desempeño de todos. Entonces es clave la participación pues, de todos. Les recomiendo que repasen esta teoría. Yo les subo este archivo como siempre al Blackboard para la otra clase. Listo, chao, que tengan buen día, que almuercen bien.
Chau. Gracias, Ah. Nicolás. Gracias, Igualmente. Nicolás. Chao, Nicolás, gracias. Chao, gracias. Chao, Nicolás. Chao, Nicolás, muchas gracias. Chao, Nicolás, gracias. Buen día. Chao, que les vaya bien.